En este caso tenemos a nuestro próximo entrevistado. Él es Daniel Sarabia, presidente de la Fundación Hemofilia de Tucumán. Y bueno, queremos saber en primer lugar, ¿cómo le va, Daniel? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando aquí en la provincia? Porque ha llegado información que tiene que ver con que no están llegando los medicamentos para llevar adelante el tratamiento de la hemofilia. Pero antes de describirnos esta situación, ¿qué es la hemofilia y a quién afecta? Bien, la hemofilia es una enfermedad hereditaria, congénita, que la transmite la mujer al hijo varón. El varón que padece hemofilia va a tener sus hijas que van a ser portadoras de la enfermedad y la va a padecer solo el hijo varón. Es un poco una ruleta genética, digamos la transmisión genética de la hemofilia, porque no todos los hijos de una mujer portadora van a tener hemofilia. Como puede tener 5 hijos, los 5 con hemofilia, como puede que tenga uno solo. La característica de esta enfermedad, esta patología, es que le falta un factor en la sangre para que coagule, para hacer la coagulación normal. Cuando las personas normales nos coagulan un minutito la sangre, el paciente con hemofilia no realiza la coagulación porque le falta un factor que va a depender del tipo de hemofilia que padezca el paciente. Porque tenemos una hemofilia A y una hemofilia B. La hemofilia A es la carencia del factor 8 y la hemofilia B del factor 9. Hay una preponderancia, digamos, de hemofilia A. A nivel mundial son muchísimos más los casos de hemofilia A que B. Y después tenemos otros tipos de enfermedades asociadas a hemofilia, que es el von Willebrand, que es la carencia de este factor en la sangre, que acompaña a los otros factores para hacer la coagulación, y que si bien no es tan crítica como el hemofílico. ¿Y cómo detectamos que, bueno, tal vez pueda estar sucediendo algo con la sangre? Digo, pienso en la anemia o pienso en los moretones. ¿Cuáles son esos síntomas o signos que hay que atender para hacer una consulta temprana? Y por otra parte, si es algo crónico o si tiene, digamos, algún tipo de cura. A entender por el tratamiento que está en falta ahora, ¿sería crónico? Claro, la hemofilia no se cura. La hemofilia, el paciente padece la enfermedad durante toda su vida. Durante toda su vida va a tener que recibir un tratamiento sustitutivo del factor que le falta en la sangre. Y generalmente la enfermedad se detecta si es que no tiene el médico que va a realizar el parto un antecedente familiar, o sea, el ginecólogo en su momento cuando empieza a tratar la mamá con el embarazo, le pregunta si no tiene en la familia alguien con problemas de coagulación. Si le dice que no, bueno, en cada estudio que se hace previo a la cirugía, en caso que sean parto o que sean cesárea, y se ve que los niveles de coagulación son normales, vemos después qué pasa, digamos, en la clínica con ese bebé que nace, si pueden o no aparecer moretones, porque en el parto muchas veces, en la manipulación, aparecen hemorragias. Ya el médico evalúa si es necesario hacer un estudio o no. Si esa hemorragia ves que el médico ve que no es lo normal, se hace un estudio de coagulación y es donde se puede detectar la hemofilia con un dosaje de factor, que generalmente es un estudio que dura media hora. Nosotros ya podemos saber si el paciente tiene o no la enfermedad. ¿Se puede despertar en algún momento? O sea, quizás el niño en ese momento no se lo detecta, pero ¿se puede desarrollar cuando el niño sea más grande o es en el momento del nacimiento? El niño nace con la enfermedad porque genéticamente su cuerpo, su organismo no produce el factor para la coagulación. Hay muchos casos de niños que a los 3, 4 años, porque tienen una hemofilia, porque como hay hemofilia severa, leve y moderada, hay muchos pacientes que tienen una hemofilia leve y que no se manifiesta la enfermedad como los niños que tienen severa. Entonces niños que por ahí a los 4 o 5 años recién con un fuerte golpe se detecta que tienen la enfermedad. Hay chicos que en el hospital de niños llegaron con traumatismo con 8 o 9 años y se les detectó recién ahí la enfermedad. ¿Por qué? Porque bueno, tuvo ciertos cuidados en la niñez, que no se golpeó y no apareció una alerta que digamos puede tener hemofilia. Nos pasó casos así, chicos de 9, 10 años que le detectan la enfermedad o por una cirugía previa ven que está alterada la coagulación, se hace el estudio más profundo y nos damos que tiene una hemofilia leve. En este caso no necesita el factor como un severo,
qué lo va a necesitar. Cuando empieza la edad escolar, generalmente los niños a los 3 años, que ahora empiezan el jardín, en ese caso los médicos ya empiezan con un tratamiento de profilaxis, que es colocar, cuando son chiquititos, muy chiquititos, un factor a la semana, y se va incrementando para que cuando llegue al jardín de 5 ya reciba 3 veces a la semana. Eso nos va a llevar que el paciente tenga en su organismo un nivel casi normal del factor que le falta para coagular, y si se golpea en la escuela, la hemorragia no va a ser tan severa. ¿Y cómo se coloca ese factor? ¿Cómo es el tratamiento para una persona hemofílica? Bien, el factor es un concentrado que se diluye, viene en la cajita del medicamento, viene liofilizado, o sea, un polvito con un diluyente. Se lo prepara, nosotros lo primero que hacemos con los papás, porque darle el diagnóstico a los papás por ahí es muy duro, tenemos que trabajar con el gabinete psicosocial para contener a esos papás. Lo primero que piensan, mi hijo se va a morir, mi hijo no va a poder hacer una vida normal, lo voy a tener que tener postrado en una cama, va a estar con discapacidad. Y hoy, gracias a los tratamientos que tiene la hemofilia, los medicamentos de última generación, el niño puede hacer una vida totalmente normal. Inclusive puede realizar actividad física que antes no podía. Entonces empezamos tratando a los papás, o sea, acompañándolos primeramente para que aprendan a preparar el factor. La primera, digamos, gran contra que tenemos con los pacientes cuando empiezan con la medicación es que van a un CAPS o van al hospital y le dicen no le podemos poner porque no sabemos cómo se prepara. Entonces ahí nosotros lo primero que hacemos es prepararlo a los papás para que aprendan a preparar la medicación, la dejen lista para que el enfermero busque la vena y por vía endovenosa pueda colocar el factor. Bien. Entonces, y después le enseñamos también a los papás a que los que se animan empiecen a practicar para ponerle el factor a su hijo. ¿Por qué? Porque el tiempo que demora de administración del factor es el tiempo que a nosotros nos sirve. Cuanto más rápido se coloca el factor, más rápida la recuperación después del paciente. Imagino no solamente la contención familiar, sino la del paciente, ¿no? Hablando de estas edades, ¿no? La necesidad de hacerlo una vez por semana y a medida del crecimiento la demanda aumenta, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se trabaja en ese niño, en ese joven que va demandando mayor Exactamente. No solo con el paso del tiempo, de los años, porque en la década de los 80, 90, era una enfermedad que muchos médicos inclusive no la conocían. Cuando entraba el periodo escolar el paciente, nos tocó casos tremendos de papás que venían llorando porque decían no lo aceptan en la escuela. Nos dijeron que busquemos una escuela para niños especiales porque acá no pueden venir a una escuela que van cualquier niño, digamos. Entonces tuvimos que empezar a trabajar con el Ministerio de Educación para hacer charlas, enseñarle a los maestros cómo son, digamos, en una situación de un golpe de un niño, cómo actuar. A un profesor de educación física, cómo actuar para que el niño pueda integrarse y realizar algunas actividades físicas, por supuesto diferenciadas. Un niño con hemofilia, por ejemplo, no podría practicar ni fútbol ni rugby, pues son deportes de contacto y que pueden generar un trauma severo. Pero hay otras actividades que el niño sí puede hacer con el cuidado del profesor y ante el riesgo de un golpe, cómo actuar. Porque muchas veces uno ve a un niño, les pongo este ejemplo, se lastima, tiene un lastimado y va a ver que sangra y la sangre no para. Muchos niños hacen compresión con coagulación normal y a los 2 minutos ya está coagulando para el sangrado. Un niño con hemofilia no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Urgente poner el factor para que coagule y pare de sangrar. Bueno, el factor resulta algo crucial, el tratamiento y la medicación para llevar adelante una vida adecuada para las personas con hemofilia. ¿Qué está pasando con la medicación aquí en Tucumán? ¿De quién depende que llegue? ¿De nación, de provincia? ¿Y es un medicamento importado? ¿Es nacional? ¿Cómo está siendo la realidad de la medicación aquí en Tucumán? Bien, la mayoría de nuestros pacientes, como son pacientes de muy escasos recursos, cuando se detecta la enfermedad y si no tienen obra social, se gestiona una pensión que cuando la recibe esa pensión va a incluir salud. Años atrás, hablemos 30 años atrás, no existía incluir salud,
se le asignaba PAMI. Entonces tenemos una cierta cantidad de pacientes con una pensión que tienen PAMI mayores de 25 años y los menores todos tienen incluir salud. A través de estas dos obras sociales la mayoría de nuestros pacientes reciben la medicación. PAMI todavía sigue entregando a nivel nacional, tiene cierta demora, pero no tan crítica como PROFE. Desde el poquito antes del cambio de gobierno, PROFE empezó a discontinuar las entregas de medicamentos que venían por nación. O sea, el paciente presentaba en la delegación de Incluir Salud de Tucumán toda la documentación para la medicación mensual. Después de la auditoría pasaba a Nación y de Nación mandaban la medicación, los pacientes la retiraban de una farmacia. Al cambiar el gobierno nacional decidió que cada delegación de cada provincia se haga cargo de sus pacientes. Ahí viene nuestro problema, porque a partir de octubre a la fecha se empezaron a discontinuar las entregas de medicamentos. Y tenemos casos de niños muy críticos que necesitan una medicación especial porque el factor que se les coloca normalmente, en este caso el factor 8, ese niño ha generado un inhibidor. El inhibidor el inhibidor ataca por el sistema inmunitario a ese factor 8 que ingresó al organismo para hacer la coagulación, y el sistema inmunitario lo ataca y no deja que haga efecto. Entonces hay que poner otra medicación. Esta medicación es la que no le están entregando desde octubre del año pasado a varios niños. Lo que ocurre es que esté sin tratamiento y los tenemos postrados, sin poder ir a la escuela. Hay un caso muy severo de un niño que está con desnutrición porque al no recibir la medicación sufre de muchos dolores articulares y no le permite alimentarse bien porque está tratándose con morfina y con otro medicamento que no es el ideal, que le estamos proveyendo desde la fundación. Pero bueno, ante reiterados reclamos de parte de la fundación, del área social, de los médicos, de los papás, no hemos recibido nosotros una respuesta concreta de Incluir Salud. ¿Cuántas son las familias afectadas en Tucumán? ¿Cuáles son las estadísticas de casos de hemofilia? Que tienen Incluir Salud, sí. Son aproximadamente 30 pacientes. Okay. O sea que la provincia podría absorber, ¿no? Pasa que son medicamentos carísimos, son medicamentos, para que tengan una idea, aproximadamente un factor 8, una cajita, el paciente necesita para el tratamiento por profilaxis 12 mensuales, está entre 250.000 y 300.000 pesos, cada cajita de factor. Y este otro medicamento que yo le digo que este niño necesita recibir sale mucho más caro, pero son 2 aplicaciones al mes y es subcutánea, o sea que dejamos de colocar intravenoso, endovenoso para pasar a subcutáneo, que es menos crítico para el paciente, menos invasivo y más para un niño. Este tratamiento sale mensual 30 millones, arriba de los 30 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Es cambiar la calidad de vida al niño porque deja de sangrar. Ya lo estamos usando en 2 niños adolescentes y en otros pacientes adultos que vivían con sangrados, que no podían realizar una vida normal, que ya tenían cierta discapacidad porque generalmente el hemofílico hace hemorragias articulares espontáneas, o sea, se acuesta a dormir, al otro día amanece con una hemorragia. Por el simple hecho de una mala postura ya se le produce una hemorragia en una rodilla, en un tobillo, en un codo, un hombro, amanece con una hemorragia y hay que colocar el factor. Entonces, muchos de estos chicos adultos veíamos que no podían realizar su vida normal, entonces empezaron a usar esta medicación y no sangraron más. Se pudo trabajar con la kinesiología, rehabilitarlos, cosa que con los otros factores no se puede. Esta realidad y los reclamos que mencionabas que están haciendo desde la Fundación junto con las mamás y los papás, ¿está en la justicia? ¿Hay alguna expectativa respecto de presentarlo en la justicia? No, esperamos llegar. Lo que nosotros estamos buscando es que las autoridades de Incluir Salud Tucumán nos reciban. Nosotros queremos desde la Fundación ayudarlos a ellos en todo lo que sea posible. Pero bueno, no hemos tenido respuesta. Nos tienen que vayan a casa de gobierno, vuelven a Incluir Salud, de nuevo van, llevamos 5 meses así y no tenemos respuesta.
Entonces los padres por eso quieren hacer esta marcha. Bueno, justamente, y eso es lo que queríamos ya que nos cuentes respecto de la marcha que está convocada para hoy ante esta realidad de faltantes desde el mes de octubre de medicamentos para el tratamiento para llevar adelante la vida con hemofilia. ¿De qué se trata la marcha? ¿A qué hora es? ¿Dónde? Y bueno, el pedido, por supuesto, que se continúen los medicamentos. Claro, sí, la marcha está programada para hoy a las 11. Está organizada por los papás de los pacientes que no están recibiendo la medicación desde octubre del año pasado. Y bueno, ellos lo que simplemente pidan es que las autoridades los reciban y le den una fecha de entrega de medicamentos aproximada para poder, los médicos puedan comenzar a diagramar el tratamiento que va a hacer estos niños. Pero bueno, no tenemos la respuesta, entonces eso es lo que buscan los papás. Y nosotros de la Fundación lo tenemos que apoyar porque vemos el sufrimiento de los niños, vemos el sufrimiento de sus papás. Quisimos interceder con la obra social, o sea, con Incluir Salud, para que a través de lo que nosotros podamos ayudar, puede destrabar esta situación, pero hasta hoy no hemos logrado una respuesta. Somos bastante optimistas que esto se va a solucionar. Esto se va a solucionar porque venimos de muchos años trabajando en conjunto y nunca pasó esto. Estimo que es por el cambio de gobierno.